la 10:48 y seguimos por acá con nuestro abogado de las deudas. Bienvenido. Un poquito de terror cuando hablamos de la coactiva. Muchas veces hemos escuchado este mismo término, pero ¿quiénes pueden cobrarnos en este caso? ¿Qué entidades son las autorizadas como tal? Mi querido abogado, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Sin duda alguna, la coactiva, y mira que ya estamos cerca de Halloween, es una palabra que causa terror. Y además, muchas veces, para asustarte o presionarte, te amenazan con la coactiva. Pero es importante primero, justamente respondiendo a tu pregunta, aclarar que no todo el mundo tiene la capacidad legal de iniciar una coactiva. Entonces, partamos de definir qué es la coactiva. La coactiva es una vía de cobro exclusiva del Estado. Es decir, cuando tú tienes una deuda con el Estado, banca pública, empresas públicas o instituciones públicas, en ese caso ellos te pueden iniciar una coactiva. Pero si tú tienes una deuda con una empresa privada donde te compraste ese terno, por ejemplo, ellos no te pueden iniciar una coactiva porque son privados. Si tienes una deuda con un banco privado, con una cooperativa privada, ellos no te pueden iniciar coactiva. La coactiva es potestad exclusiva del Estado. ¿Y qué pasó con estos bancos que eran privados y luego se convirtieron o pasaron al Estado? Ahí estás con coactivado. Basta que seas, no, pero yo contraje esta deuda cuando era privado. Si no me importa, porque ahora es del Estado. Hay dos excepciones y qué bueno que tocas este tema. Gracias, y es que si bien es verdad que normalmente solamente son empresas públicas, instituciones del Estado y banca pública, también es cierto que cuando una empresa de seguros o un banco entra en proceso de liquidación, estas entidades pasan a ser del Estado, pasan a ser públicas y por lo tanto tienen potestad coactiva. Hay mucha gente que seguro ahora nos está viendo y que adquirió una deuda con una conocida casa comercial que en su momento tenía una tarjeta de crédito que cerró. Entonces resulta que esa tarjeta de crédito de esa casa comercial, como pasó a un proceso de liquidación, hoy tiene potestad coactiva y por lo tanto es lícito el cobro por esa vía. Abogado, ¿cuándo mi deuda ya pasa a ser coactiva? O sea, ¿cuál es ese tiempo que a lo mejor yo tengo como plazo quizás para no llegar hasta este mismo término? Porque obviamente esto también genera en tu estado financiero, en tu economía, en tu buró, un problema, ¿no? A futuro. Dos cosas al respecto. Primero, en el momento en que tú dejas de pagar a tiempo tus deudas, esto afecta a tu buró. Tengas coactiva o no, tengas un juicio de un privado o no. Ahora bien, normalmente luego de 30 días que tú no has pagado la deuda a tiempo, ya el acreedor tiene la potestad legal de declarar vencida la deuda en su totalidad, es decir, eliminar el plan de pagos que habían acordado y poder iniciar acciones en tu contra, ya sea por la vía ordinaria civil si se trata de una deuda privada o ya sea por la coactiva si se trata de una deuda con el Estado. Ahora bien, es importante aclarar que no existe un tiempo específico, digamos, concreto para este caso. Hay entidades del Estado que te esperan 2, 3, 4 meses para iniciarte una coactiva. Hay privados que incluso esperan un poco más, 6, 7, 8 meses para iniciarte un juicio. Entonces, depende mucho de varios factores. Primero, la relación previa que tenías tú con tu oficial de cuenta. Es decir, si tú normalmente tenías una buena relación, no te habías atrasado antes, podría ser que te esperen un poquito más. Recibes las llamadas. Recibes las llamadas, etcétera, o estás realizando algún tipo de abono, probablemente te van a tener un poco más de paciencia. Pero si definitivamente no tienen una respuesta, ya tenías atrasos recurrentes, es muy probable que la coactiva te la inicien de inmediato. Además, es importante mencionar que en el caso de la coactiva, el Estado es juez y parte. ¿Por qué? Porque la misma empresa pública, institución pública o banco público al que le debes es el mismo que te inicia la coactiva, a diferencia de un banco privado que tiene que ir ante un juez de la judicatura, ante un juez de lo civil, para poder solicitar el cobro de esta deuda en la vía judicial. Entonces, claro, en el caso específico del Estado, el proceso por eso suele ser mucho más rápido. Oiga, una de las últimas, bueno, una doble. La primera, cuando estás coactivado, te retienen el valor específico de tu deuda, no el resto, porque algunos dicen, y otra cosa, no te pueden retener, en este caso, si así es, por ejemplo, tu sueldo o tu salario si estás en una institución. Excelente pregunta, que me permite también Gracias, aclarar un tema muy importante, y es que hay mucha gente que hoy se está enterando que tiene una coactiva porque ya le han retenido fondos en las cuentas. Al respecto es importante aclarar, primero, que la retención no implica un bloqueo general sobre la cuenta. Dos, como tú bien lo has dicho, la retención solo puede alcanzar el valor de la deuda y
quizá un poco más por los intereses, pero no la totalidad de los fondos. Es decir, lo pongo en un ejemplo práctico, si tienes una deuda de $300 y en tu cuenta tenías 500, solo te pueden retener esos 300, el resto, los 200 restantes, muy bien podrías utilizarlos sin ningún tipo de problema. Y finalmente, y no menos importante, la retención no puede aplicarse en 3 casos. 1, el sueldo de la persona trabajadora. Es imposible, es inconstitucional, es ilegal que te retengan esos fondos. 2, el caso de las personas jubiladas, las pensiones de jubilación no te las pueden retener. Y tercero, tampoco te pueden retener pensiones alimenticias, porque existe una digamos, protección constitucional respecto a estos rubros. Por lo tanto, si hoy te han retenido tu sueldo, tu pensión de jubilado o tu pensión alimenticia, puedes solicitar a la entidad acreedora, en este caso el juez de coactiva, que se levante esta retención sustentando el origen de esos fondos. Es decir, para poder sustentar que ese es mi sueldo, tengo que presentar el rol de pagos, tengo que presentar el mecanizado del IES, entre otros documentos que me permitan demostrar justamente el origen de esos fondos. Muy bien, mi querido doctor, abogado César Coronel, felicitarlo también por esos 2 años, ¿no? 2 años Defensa de Deudores ya en Ecuador ayudando a mucha gente. Y los invito a que nos sigan en las redes sociales, @Defensa de Deudores GC o @abogado César Coronel. Y ya sabe, 1-800 deudas si hoy tiene un problema que no le deja dormir tranquilo por la deuda. Y la risa, eso. Muy bien.